21, Día de la Cultura Cubana. Y es que fue el día 20 de octubre, pero de 1868, cuando se entonó por primera vez el himno de Bayamo. Como expresión del carácter profundamente revolucionario de la gesta que germinaba, se llamaba así al combate permanente y se exaltaba el sentimiento patrio mediante el himno de guerra y de victoria que, copiado de mano en mano, se cantó por todos los que asistían al excelso momento. Así comenzamos de prensa del Ministerio de Salud Pública, lo destacamos hoy, Día de la Cultura Cubana. Ya los medios de prensa se hacen eco de las celebraciones en este día. A propósito, el mandatario cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacaba en su cuenta oficial en Twitter en horas de la mañana: lo primero que hay que hacer es la cultura, así lo dijo Fidel en una frase, la avalancha colonizadora del empobrecimiento que dañe la capacidad crítica y el pensamiento liberador que han distinguido siempre a la cultura cubana. En otro tuit destacaba: el Día de la Cultura Cubana es aquel en que se inscribió sobre un estribo, el canto definitivo de la nación, la idea jamás abandonada de que morir por la patria es vivir. Ponle corazón. Un tuitazo se ha convocado en redes sociales a propósito de este 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. Hoy tendremos además una emisión dedicada de esta conferencia a la atención psicológica de pacientes de COVID-19. Para ello contamos ya en el estudio con la máster en Ciencias, Yanexi Contreras Olive, miembro del Grupo Nacional de Psicología. Ya todo se encuentra listo para el análisis de la situación epidemiológica en la nación. Nos acompañará en el primer momento la de lengua de señas, Yasmina Rami, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, buenos días y felicidades. Buen día, Gisela, felicidades para ti también. Una jornada muy productiva, el aniversario de la Biblioteca Nacional, un lugar que realmente inspira mucho por lo que acumula, por la tradición que tiene, y el aniversario de la Asociación Hermanos Saiz, el día 18, que realmente tuvimos la suerte de encontrarnos hoy con parte del ejecutivo, del directivo de la asociación, y un reconocimiento realmente a esta asociación que tanto ha apoyado el trabajo de la salud en las unidades, ahí combatiendo de conjunto con todo el personal. En los vacunatorios. En los vacunatorios, y que ahora tienen incluso un grupo de actividades diseñadas para, en esta etapa de recuperación de la nueva normalidad, pues también seguir cooperando con las actividades que están previstas para salud. Así que nuestro reconocimiento a todo este colectivo que lleva muy bien el nombre de los hermanos ahí. Bien, buenos días a ti, buenos días a todo el equipo que nos acompaña, a la máster Yanexi, que va a estar en el segundo momento, a la intérprete de lenguas de señas, y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Hoy realmente con datos que hacen ser muy optimistas, sin dejar de mantener las medidas de restricción, pero que indiscutiblemente se van viendo un grupo de resultados que se ven en los indicadores. No obstante, algunos escépticos que si planteaban que si cuando se abrieran un grupo de actividades, sin embargo hemos visto como aún con actividades abiertas, pues se mantiene un grupo de indicadores favorables. Decimos esto porque, aunque sea informar el fallecimiento de 13 personas en los que informamos en el día de hoy, pero indiscutiblemente es una cifra que se ve que se va reduciendo. 9 menos que el día anterior, y la cifra más baja en los últimos 3 meses de fallecidos que informamos en un día. De 5 provincias, de 11 municipios, de la provincia de Pinar del Río, 4 fallecidos, 2 del municipio de Consolación del Sur, 1 de Pinar del Río y 1 de Mantua. En Holguín también son 4 fallecidos, 2 de Banes, de Jibara y Cacocún, 1 de cada uno. En Santi Espíritus, 2 fallecidos,
de los municipios Trinidad y Yaguajay. En la provincia de La Habana fallecen 2 personas. De los municipios Boyeros y Playa, y en La Palma fallece una persona del municipio. Grupos de edades jóvenes, aunque menor todavía presente, uno menor de 50 años, uno entre 50 y 59 años, entre 60 y 69, 2, y 79, 5, de 3 y de 90 años y más, entre las que informamos en el día de hoy. El de 60 años, 2, es el 15,4% de todos los informados, y de 70 años y más, siempre es el grupo que tiene un % mucho mayor, teniendo en cuenta las comorbilidades, la edad de las personas, pues fallecen 9 personas, el 69,2% de todo lo que informamos. Ayer, a diferencia del comportamiento que ha tenido los fallecimientos del sexo femenino, con un predominio de 8 fallecidos de los 13 que se informan hoy. Y las comorbilidades, nada nuevo que no se conozca: la hipertensión arterial en 10, la diabetes mellitus en 5, cardiopatía isquémica en 2, 2 con epilepsia también, 1 con insuficiencia renal crónica, un cáncer, 1 con demencia y 1 con un retraso mental. Lamentamos mucho estos fallecimientos, de que se hayan reducido, pero para la persona que le fallece un familiar, una amistad, realmente es una cifra elevada, por decirlo de alguna manera. Y gracias a sus familiares y a sus amistades. De esta forma, Cuba, con 21.074 pacientes relacionados de alguna manera con la COVID-19, estamos hablando de 12.292 sospechosos, 1.795 en vigilancia y 6.985 activos. Es una cifra de casos positivos que están ingresados, que se ha ido disminuyendo a través de los últimos 15, 21 días. Esta cifra de 6.987, estamos hablando de 697 menos que los que informamos. 25.715 procesadas para el diagnóstico de la enfermedad, permitió diagnosticar, identificar un total de 1.550 personas con COVID-19. La doctora Georgina, que nos acompaña, hace expresiones de una cifra que indiscutiblemente, para los que llevamos meses trabajando en esta batalla, por lo menos se ve que se va logrando una reducción. Hoy 218 menos que las que resultaron positivas en el día de ayer, que las que se diagnosticaron en el día de ayer, y por lo tanto, de esta forma ya en Cuba se han procesado de 10.240.868 pruebas para el diagnóstico de la COVID-19, diagnosticando un acumulado de 940.127 personas con COVID-19, que en toda la pandemia, desde el 11 de marzo del 2020 hasta el día de ayer. Eso hace que el 9,2% de todas las muestras procesadas hayan resultado positivas a la COVID-19. De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se procesaron muestras en el día de ayer, y las por cientos mayores: La Habana, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Camagüey, Holguín, Villa Clara, y así, en ese orden como se puede apreciar. 9 provincias reportaron una positividad de las muestras analizadas superior al 5%.
todavía un número elevado de provincias con una positividad elevada en el día de ayer. Por debajo de 5 se mantienen Villa Clara con un 4, Mayabeque un 3,6, el 1,8%, La Habana 1,7%, Ciego de Ávila 1,4%, 1,3% y el municipio especial Isla de la Juventud, que no confirma casos de COVID-19 en el día de ayer. Eso se da cuenta que la positividad va disminuyendo porque va disminuyendo el número de casos que se confirman en estos territorios. Por encima de la media nacional, que es de 9,2% en el día de ayer, superior a la que teníamos el día anterior de 8, 5%. Santi Espíritus, como se puede ver, 0,7%, Camagüey un 13,7%, un 12,5%, Holguín un 11,4% y la provincia de Pinar del Río 10,5%. Incluso estos porcientos son muy inferiores a los que habían tenido en días anteriores, pero siguen siendo donde todavía tenemos la mayor transmisión en nuestro país. Transmisión autóctona característica en nuestro territorio: de los 1.550 diagnosticados, 1.546 como consecuencia de la transmisión autóctona y se diagnostican 4 pacientes importados en nuestro país en el día de ayer. En el gráfico se puede apreciar el comportamiento en los últimos 15 días de si han diagnosticado 616 pacientes en estos últimos 15 días. Esto es por día. El 99,6%, como se puede ver en la pantalla, como consecuencia de la transmisión, 39.457, y en estos últimos 15 días se han diagnosticado 159 casos importados en nuestro país. Esta es una cifra que también va disminuyendo como van disminuyendo los autóctonos. Y en el día de ayer podemos decir que de autóctonos 1.540 últimos 15 días. El 99,1% de todos los diagnosticados ayer, contacto de casos confirmados, realmente este es un porciento que no se modifica mucho y en el acumulado es el 98,8%. 4 de los diagnosticados ayer, como ya dijimos, casos importados en nuestro país, ya suman 11.809 importados en Cuba durante toda la pandemia, 1,3%. En todos los pacientes diagnosticados se pudo precisar la fuente de infección. Por provincias y territorios, vamos a ver el comportamiento de la incidencia del día. Incidente con un panorama que realmente Pinar del Río con 239, la cifra más alta, pero indiscutiblemente inferior en días, en semanas anteriores. Le sigue La Habana con 94, también con una reducción. Artemisa 64, Mayabeque 48 y Matanzas 22. Todos demostrando con una estabilidad en la disminución del número de casos. El municipio especial Isla de la Juventud, como ya informé, de COVID. En el centro, la situación es un poquito más compleja que en Occidente. Camagüey con una cifra elevada, 288. Santi Espíritu con una reducción importante, 146 casos. Y Villa Clara con 91. Ciego de Ávila con 35 y Cienfuegos con 28. Realmente son provincias que después de haber tenido una transmisión muy elevada, van manteniendo y una reducción en la transmisión de la pandemia. El oriente de Cuba, ahí lo tenemos ya.
Holguín, con una cifra elevada todavía, 240 con 137, Guantánamo con 28, y pues son de las provincias que van a habilidad en el control de la transmisión. El 53% de los diagnosticados femeninos es un comportamiento que se mantiene a través de los días, a través de la semana. En el acumulado es el 52,3%, y ayer el 7,2% de los diagnosticados eran totalmente asintomáticos. En el acumulado, 129.780 personas de las que han sido diagnosticadas con COVID-19 durante toda la pandemia, pues han estado asintomáticas. Es una característica de esta enfermedad que, si bien ha ido disminuyendo, todavía se mantiene una importante presencia. Por grupos de edades, menores de 20 años de edad, todavía una cifra elevada, aunque inferior, 322, es el de ellos 303, 18 años y menos, de un año 16, menores de 6 meses 7, y un recién nacido se diagnostica nuevamente en el día de ayer. De 20 a 39 años, 347 diagnosticaron ayer, el 22,3%. De 40 a 59, 496, el 32%. De más riesgo, el de más de 60 años de edad, el que lamentablemente en algunas ocasiones tiene un desenlace fatal. 385 personas se diagnosticaron, el 24,8%. El gráfico del comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días pone de manifiesto que se han diagnosticado 174 pacientes pediátricos de tiempo, promediando hasta 518 casos por día. Este es un promedio que también se ha ido disminuyendo. Ayer era 554, hoy es 518, pero a través de los días ha venido teniendo una disminución. Y como se hoy con 55 casos el día anterior, y la cifra más baja de estos últimos 15 días, que esperamos estabilizar la reducción, no solo por las complicaciones que pueda presentar, por la secuela que puede dejar la enfermedad. Importados, como ya dije, 4 en el día de ayer, 19 menos que el día anterior, de las provincias de Peque 1, de La Habana 2 y de Ciego de Ávila 1. Por países de procedencia, España 3 y del Uruguay 1. Todos viajeros cubanos. Se diagnostica ayer un solo extranjero con COVID-19 en la provincia de Matanzas, francés, como consecuencia de la transmisión autóctona en este territorio. Y como ya es costumbre, pues la periodista Gisela va a hacer el análisis pormenorizado, como muy bien hace, por provincias y por municipios, del comportamiento de la incidencia en el día de ayer. Gracias, doctor. Se experimenta también una tendencia en esta jornada a la disminución en el total de casos autóctonos. 7 provincias cubanas no reportan casos en todos sus municipios. Hoy el acumulado total ya se daba a conocer 1.546 casos autóctonos, 199 casos menos en relación con la jornada precedente. Comenzamos así el análisis de reportes de positivos por cada uno de los municipios del país. El Río en esta jornada hoy acumula casos autóctonos, 18 municipios. Pinar del Río, la ciudad con las mayores cifras, 42 casos, Consolación del Sur 37,
30, Sandino 28, Viñales 22, La Palma 20, San Juan y Martínez 17, Mantua 14, Guane 13, al igual que San Luis y Los Palacios, casos positivos. Artemisa hoy con 64 casos autóctonos, 3 casos más en relación con la jornada anterior, sin mucha variación, con una transmisión en sus 11 municipios. San Cristóbal hoy confirma 15 casos, Artemisa 11, al igual que Bahía Honda, Caimito 9, Alquizar 6, Guira de Melena 3, al igual que Mariel, Guanajay 2, al igual que Bauta, San Antonio de los Baños 1, al igual que Candelaria. La Habana hoy con 92 casos menos en relación con el día en sus 15 municipios. Logra La Habana por autóctonos. Habana del Este hoy confirma 12 casos positivos, 10 de octubre 11, Boyeros 10, Arroyo Naranjo 8, al igual que Playa, La Lisa 7, al igual que Guanabacoa y El Cerro, Marianao 6, Centro Habana, San Miguel del Padrón, Plaza de la Revolución 3, Habana, al igual que El Cotorro, y Regla solo confirma un caso positivo. Ve que hoy con 47 casos autóctonos, 10 más en relación con la jornada precedente y con de municipios. Nueva Paz hoy confirma San José de las Lajas 12, Jaruco 5, Madruga 2, al igual que Güines, Santa Cruz del Norte un caso positivo, al igual que San Nicolás y Melena del Sur. Matanzas, casos autóctonos, una transmisión en 6 casos más en relación con la jornada. Hoy reporta 7 positivos, 5, Martí 3, Cárdenas 2, solo un caso positivo, al igual que Hawái, Jovellanos y Limonar. Cienfuegos también con solo 28 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión de sus 8 municipios. Cienfuegos hoy confirma 10 casos positivos, Palmira 5, Aguada de Pasajeros 4, al igual que Cumanayagua, Cruces 2, al igual que solo confirma un enfermo de COVID. Villa Clara con 91 casos autóctonos, sigue bajando también la incidencia en esta provincia, 22 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en su Camajuaní hoy confirma 17 casos, 13, Encrucijada 12, Sagua Suelo 7, al igual que Cifuentes, Caibara 5, Placetas 4, al igual que Quemado de Güines y Corralillo, Remedios 3, porta un enfermo de COVID-19. Santi Espíritus, que sigue batallando por la epidemia, 146 casos autóctonos en esta jornada, 97 casos menos en relación con una transmisión en sus 8 municipios. Cabaiguán hoy con las mayores cifras, 49 casos, Trinidad 23, Santi Espíritus 21, Jatibonico 15, Yaguajay 11, La Sierpe 10, Fomento 9, 8 casos positivos. Con un acumulado total de 34 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 8 de sus 10 municipios. Logra también Ciego de Ávila un evidente control. Hoy Florencia con las mayores cifras, 10 casos positivos, Bolivia 6, al igual que Chambas, Majagua 5, Ciego de Ávila 2, al igual que Morón y Ciro Redondo. De enero solo confirma un enfermo de COVID-19. Camagüey es la provincia cubana con más desfavorable, 288 casos, 49 casos más en relación con la jornada anterior en sus 13 municipios. Camagüey, 123 casos, 25, Santa Cruz del Sur, 7, Jimaguayú 15, Minas 14,
Florida 5, Sierra de Cubitas 4, Vertientes 2, al igual que Carlos Manuel de Céspedes y Esmeralda. La total de 137 casos autóctonos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 8 municipios. Puerto Padre hoy con las mayores cifras, 73 casos, Jesús Menéndez 14, Manatí 11, Majibacoa 7, Las Tunas 6 y Amancio Rodríguez positivos. Holguín en el oriente con las mayores cifras, 240 autóctonos, 54 menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 13 de sus 14 municipios. Banes hoy con las mayores cifras, 74 enfermos, Jibara 55, Holguín 27, Báguano 21, Urbano Noris 16, Calixto García 9, Antilla 8, al igual que Rafael Freire, Mayarí 7, Cacocún 6, Frampaí 5, Sagua de Tánamo 3, solo un enfermo de COVID-19. Granma, 68 casos autóctonos en esta jornada, 13 casos menos en relación con la transmisión todavía presente en sus 13 municipios. Cauto Cristo hoy confirma 20 casos, Iguaní 8, Río Cauto 7, Niquero 6, al igual que Campechuela, que Medialuna, Bueyarriba 3, al igual que Bayamo 2, Manzanillo solo un caso positivo, al igual que el municipio de Yara. Santiago de Cuba con 22 casos, también Santiago de Cuba con un evidente estadística de COVID-19, 4 casos anterior y hoy con una transmisión en solo 6 de sus 9 municipios. Contramaestre presenta 7 casos positivos, Tercer Frente 6, Palma Soriano 4, Santiago de Cuba 3, Guamá un caso positivo, al igual que Songolamaya. Guantánamo hoy con 28 casos autóctonos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 7 de sus 10 municipios. La más oriental también ha logrado la Baracoa sigue siendo 14 casos positivos y Mías 9, al igual que los municipios de Manuel Tames, Sur, Niceto Pérez y Yateras. Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19. Ha sido este entonces el resumen de reportes de positivos por cada uno de los municipios del país. Reiteramos, hoy con 199 casos menos en relación con la jornada precedente. Doctor. Muchas gracias, Gisela. Muy en detalle cada uno de los municipios que tienen afectación en el día de hoy. Y realmente con este comportamiento de la incidencia, pues disminuye la tasa de incidencia del país y disminuye la tasa de incidencia de las provincias, incluyendo, como es natural, el municipio de Isla de la Juventud, en comparación con el día anterior. Cuba, como se puede ver ahí en el gráfico, tasa de incidencia de 352, como inferior a la del día de ayer, como inferior también es la de todas las provincias. Pinar del Río, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas y Holguín, todavía con el comportamiento de mayor complejidad epidemiológica. Incluso en la información que se brindó por Gisela, pues realmente se ve que son las provincias que todavía mantienen una incidencia muy inferior a etapas anteriores, pero todavía elevada. Pinar del Río con una tasa de incidencia 123, Santi Espíritu 1149, bajando, Camagüey 800, Las Tunas 676,8 y Holguín ya con una tasa de 392, Matanzas con 61 y el municipio especial con 3,6 por 100.000 habitantes, pues las
de COVID-19 en los últimos 15 días más baja, de toda Cuba. Y vamos un momentico al gráfico donde se ven los municipios donde se evidencia una mayor disminución, donde se mantiene, o sea, los municipios con indicadores de tasas de menos de 20, la isla de la Juventud, Perico y Guantánamo, con indicadores favorables, una tasa entre 20 y 29, Moja, Agua Grande y Pedro Betancur, y con indicadores medianamente favorables, 45, pues Cárdenas, Manuel Tames y Limonar. Como ven, son municipios que presentaron tasas muy elevadas y van controlando la transmisión. De los 940.000 pacientes diagnosticados con la enfermedad, en pantalla se mantienen ingresados 987. Ese es el número que, como ya analizamos, ha ido disminuyendo a través de los días. Es el 0,8%. De estos 6.987, el 97% con una evolución clínica. 187. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 13 personas, 13 pacientes con COVID-19 que informamos en el día de hoy y que ya suman 8.100. La letalidad de Cuba en 0,86%, inferior a la del mundo que es de 2,03%, y a la de las Américas que se mantiene en 2,45%, independientemente de que para los propósitos nuestros 2 evacuados, 55 retornados después de su diagnóstico, y ayer se dieron un número de altas, 2.234 altas, que es un balance, permite un balance positivo entre casos ingresados y casos que se van de alta, 684 altas más que los que se diagnosticaron y por lo tanto ingresaron. Esto es lo que hace que disminuya por un lado el número de casos activos y se incremente el porciento de pacientes recuperados, que ya alcanza el porciento de 98,4%, a tener 924.969 pacientes recuperados. La cifra de pacientes en terapia intensiva también va disminuyendo, todavía elevada, 200 pacientes con COVID-19, 72 en estado crítico y 128 en estado grave. Son cifras todavía elevadas, independientemente de que son inferiores a las que teníamos en el día de ayer. Y el gráfico final de la pandemia, pues permite 15 días del mes de octubre, se 57.619. Eso hace que el promedio sea de 3.034, muy inferior al comportamiento que hubo en el mes de diciembre, que fue de 7.434. Han fallecido, y lo lamentamos mucho, 619 en estos 19 primeros. Fíjense que estamos hablando de 19. Y eso hace que el promedio de fallecidos diarios sea también inferior a septiembre, que era. Esta es la situación epidemiológica. Muy rápidamente, poniéndola, la pueda ver, pues ya con el 99% de toda la población que ha sido objeto de vacunación en esta primera etapa, su primera dosis, así como el 87% de toda la población cubana. 9.734.489 dosis de candidatos vacunales y fundamentalmente de vacunas aplicadas a nuestra población como primera dosis.
el 87,4% y el 76,5% de toda la población cubana, el 66,9% y el 58,6% de toda la población cubana con su tercera dosis y con esquemas completos, el 1% de la población cubana y el 69,7% de la población que fue objeto de aplicación vacunal. Ya aplicadas 24.839.602 dosis y en este mes se ratifica que toda la población cubana va a tener sus primeras dosis y un % muy superior segundas y terceras dosis, lo cual nos va a permitir comenzar un mes de noviembre con una condición inmunológica de la población cubana muy superior a la que tenemos hoy y que nos permite además, acompañándolo siempre de la debida protección, pues evitar que nos contagiemos y que tengamos una evolución hacia la gravedad, como lamentablemente ha sucedido en un periodo de este año. Hasta aquí, Gisela. Hoy con indicadores más favorables. Correcto. Se mantiene la tendencia. Gracias, doctor, por toda la información. Lo esperamos mañana para seguir viendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en la nación. Hoy Cuba confirma 1.550 pacientes diagnosticados con la enfermedad y lamentablemente 13 fallecidos como consecuencia de la COVID-19. 4 provincias cubanas batallan por la contención de la epidemia en esta jornada. En primer lugar, Camagüey, con un acumulado total de 288 casos positivos. Le sigue en ese orden Holguín con 240 confirmados, Pinar del Río hoy con 239 y Santi Espíritus con 146 casos. Nosotros nos vamos a una pausa porque hoy es miércoles de psicología y vamos a estar hablando sobre cómo se asisten a aquellos hospitalizados con COVID-19. Cuentas con un código de vida para la nueva normalidad. En él y haz lo tuyo, ponle tu estilo. Incrementa la limpieza y desinfección de los espacios en el hogar, centros de trabajo y estudios. Propicia la ventilación de tu casa, centros de trabajo, escuelas u otros espacios donde asistas. Evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas. Para mantenerte saludable, necesitas actuar con responsabilidad y solidaridad. Cuidarnos, amarnos, disfrutar con una nueva sonrisa. Segundo momento en esta conferencia dedicada en esta ocasión a la psicología. Y hoy presento nuevamente, porque ya nos ha acompañado en otras ocasiones, a la máster en ciencias Yanexi Contreras Olive, miembro del Grupo Nacional de Psicología. Bienvenida, doctora. Gusto tenerla acá compartiendo con nuestro espacio. Hoy nos convoca la psicología, cómo es la conducción con los pacientes ya hospitalizados, pacientes diagnosticados con COVID-19, y es un gusto tremendo. ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cuál es la labor en este sentido de los profesionales? Buenos días, Gisela, y buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en la mañana de hoy. Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene como fortaleza que en todos los niveles de atención se cuenta con personal de psicología de la salud que ha permitido la atención de nuestra población a lo largo de todos estos años de revolución. En el caso de los hospitales COVID, cuando se inició la tarea, que se creó aquel primer Plan Nacional Estratégico para el enfrentamiento a la COVID, se tuvo en cuenta desde un primer inicio la atención a la salud mental de la población que pudiera ser hospitalizada. De ahí que se ha trabajado de forma multidisciplinaria, interdisciplinaria, con diferentes organismos para estructurar un protocolo de atención a nuestra población que incluyera todos los grupos etarios, todas las posibilidades de atención en los centros donde se encontraran estos pacientes. Hablaríamos entonces de hospitales COVID, los llamados hospitales que han sido reasignados para atender pacientes enfermos de COVID, centros de aislamiento positivos, centros de aislamiento de casos sospechosos, centros que se han creado también para la atención a los infantes. En cada uno de estos centros se ha estructurado una atención que incluye psicología. Y en este caso se han participado profesionales de diferentes provincias, incluso de otros niveles de atención a sistemas
acompañamiento de estos pacientes en los centros, de manera tal que que toda la persona ingresada pueda tener un acompañamiento psicológico y un apoyo durante todo este proceso. ¿En qué consiste ese acompañamiento? Consiste en que, primero, voy a ir un momento atrás para que la población nos pueda entender mejor. Para nadie es un secreto que todo el confinamiento causado por la pandemia, a algunas personas le ha causado un poco de estrés, a otras personas se han sentido un poco irritadas por todo lo que ha causado y todos los cambios que ha traído a nuestra población. La hospitalización por sí también es una situación que genera estrés. Primero pensemos que al estar hospitalizado, la persona en horarios normales de la casa tiene que acostumbrarse a procederes que pudieran ser un poco dolorosos o incómodos, y además la propia situación de la enfermedad que hace que la persona pueda tener cierta incertidumbre. Pensemos que también es una enfermedad nueva. Pues el acompañamiento psicológico está ahí donde la persona puede tener síntomas ansiosos y cuenta con ese especialista que le ayuda a relajarse, que le ayuda a comprender mejor la situación, que incluso puede, ante el fallecimiento de algún familiar, tener también explicarle cómo es el proceso de duelo. Incluso ayuda a los profesionales de la salud también para la comunicación de las malas noticias, incluso para cómo sobrevivir mejor toda esta situación. Bien difícil porque se sabe, y es un protocolo ya de alguna manera aprendido por todas las instituciones de salud, que no existe el acompañamiento en estos casos. El paciente ingresa solo en la mayoría de los casos, y esa es una política también que dentro del sistema de salud atiende psicólogo, ¿no? Como tal, la conducta psicológica que se le ofrece a este paciente. ¿En qué consiste, doctora? ¿Cómo se diferencia los niños que se contagian de los adultos mayores? A ver, pensemos, desde hace muchos años, en el Sistema Nacional de Salud cubano, se ha incluido a la familia como para todo el proceso de salud-enfermedad de personas que forman parte de ella. Incluso se permite muchas veces el acompañamiento de la familia cuando el paciente ingresa. Pero en este caso, como bien tú dices, es diferente. En este caso el paciente ingresa solo, pero en el caso de los niños siempre se ha permitido el acompañamiento por algún familiar que pueda velar por su cuidado. Recordemos siempre que los niños ingresan por lo general con las madres o con el padre, en el caso de que alguno de los dos no pudiera acompañarlo, y en algunos casos, que no son la mayoría, los niños acompañan con sus abuelos. Ahora, ¿cómo se ha comportado esta atención psicológica con los niños? Decirte, Gisela, que los niños, las principales manifestaciones que han tenido durante la hospitalización tienen que ver con que en momentos se muestran ansiosos, en otros momentos irritables o hiperactivos, y en algunos niños también se ha evidenciado algunas alteraciones del sueño. También hay que tener en cuenta que la hospitalización por sí en la infancia se pudiera considerar un factor especialmente psicopatógeno. De ahí que también se han ideado muchas estrategias para hacer de alguna manera un poco más amena la atención a los niños. Y aquí también tendríamos que reconocer entonces el apoyo de muchas instituciones que nos han donado colores, algunos materiales, para a partir de ahí trabajar con los niños. Pero trabajar con los niños también teniendo en cuenta este distanciamiento. Pensemos que también el especialista no puede estar en contacto todo el tiempo con este paciente, que es un paciente positivo infectado. Pero sí, esto no ha dejado que nosotros podamos dejemos a los niños solos en este proceso. Los niños han tenido la atención de todos nuestros psicólogos y hemos participado desde hacer las actividades con dibujos y después ponerlos en algunas paredes con cristales, que ellos se han sentido muy bien, y van a algún procedimiento que viven sus días, se sienten muy felices, y también ha sido un medio de retroalimentación para nosotros. Recordemos la importancia que tienen los dibujos de los niños, los significados y todas las cosas que nos pueden transmitir a los psicólogos a partir de eso, y a partir de ahí poder ir también estructurando nuevas formas de atención para ellos. Se atiende al niño, pero supongo que también se atiende al familiar, al padre. Hemos entrevistado muchos padres también que padecen la enfermedad, y esa carga de haber sido ellos los responsables del contagio en muchas ocasiones. ¿Qué carga psicológica deja también en los padres y cómo se atienden en estas instituciones? Esto ha sido algo importante. Muchas veces cuando ingresan los niños, la primera reacción de los adultos y los padres, y por lo que muchas veces demandan nuestra atención, viene por ahí. La culpa de haber enfermado a sus niños, la culpa de haber enfermado a ese adulto mayor que convive con él, que no lo dejan salir a la calle. Pues yo llevo el virus, pues yo los enfermé. Pues no. Yo creo que lo más importante, y con lo que más hemos trabajado con las personas que en algún momento han podido contagiar a sus familiares, es el tema sentirse culpable por ellos. Nadie quisiera enfermar
Desgraciadamente así sucede. Y lo más importante es acompañar para que ellos puedan reasumir su labor en ese momento, que es el cuidado del niño, que es poder enfrentar de forma paz y no con sentimientos de culpa por lo que ha pasado. Realmente ya lo que ha pasado no podemos cambiarlo, pero sí podemos afrontarlo de una forma mejor. Y ahí viene el acompañamiento nuestro como psicólogos, de cómo afrontar de una forma mejor la enfermedad y el cuidado de nuestros niños. Recordemos que las personas con fuertes cargas de estrés también hace que el sistema inmune se deprima. Y todo esto también tenemos que trabajarlo desde la psicología para que las personas estén más fortalecidas desde el punto de vista psicológico y estén mejor en condiciones de enfrentar la enfermedad y el proceso por el que tienen que atravesar. Yanelsi, hemos hablado de niños, de padres, pero ¿cómo se conduce al adulto mayor dentro de una institución de salud? Sabemos que tienen muchas comorbilidades, lo que los hace más vulnerables a padecer síntomas graves de la enfermedad. ¿Cómo se conduce? ¿Cuál es la entonces con el adulto mayor? A ver, el adulto mayor a veces tiene muchas comorbilidades, pero también nosotros trabajamos desde una percepción de ese adulto mayor sano, que también tenemos que ese adulto mayor que entra a la institución, que a lo mejor no tiene otras patologías, incluir hasta una demencia, que también hemos tenido el caso de pacientes con esas características, y cómo trabajar con ellos los afrontamientos positivos para también un mejor desarrollo durante la hospitalización, y también trabajar con ellos desde el acompañamiento. Los adultos mayores por lo general pasan muchas horas solos en su casa, porque viven con personas que están trabajando, y cuando llegan al hospital pues se sienten muchas veces solos, pues se sienten tristes, y a partir de ahí nosotros trabajamos con ellos para evitar que aparezcan síntomas como depresión, que aparezcan síntomas como ansiedad, y este acompañamiento le ha permitido a ellos también incluso salir un poco más fortalecidos. Y también trabajamos con ellos desde la prevención de algunas secuelas que está dejando la enfermedad, y trabajamos desde cómo trabajar la estimulación con el adulto mayor. Cuando hablo de estimulación cognitiva que le permita a ellos estar en mejor capacidad de afrontar la enfermedad, incluso de explicar la situación por la que están pasando. En el caso de los adultos mayores, muchas veces también por el riesgo que tienen son las personas que van a los estadios más graves de la enfermedad. Y a pesar de la carga negativa que pudiera ser la propia hospitalización, la enfermedad, muchos adultos mayores nos comentan lo positivo de estar en el centro, de sentirse atendidos, y también tienen a raíz de esto vivencias positivas de la atención que le dan nuestros profesionales. De ahí que no todo el proceso de hospitalización, que no todo el proceso de gravedad se convierta en un factor negativo desde el punto de vista psicológico para nuestros adultos mayores. Y de igual forma pasa con los adultos mayores que tienen muchas comorbilidades, de ahí que también se le brinda atención más particularizada en dependencia de las patologías que tengan. Y en el caso también de las personas que tienen patologías de salud mental, se le da un servicio. No solo en zona roja, tenemos también profesionales de la psicología, también con profesionales de psiquiatría, que ambos trabajamos de conjunto. Y del paciente y las características de esto, pues trabajamos con cada una de las personas. COVID-19 que ha supuesto también un riesgo a los profesionales de la salud, y ahora que mencionas el tema de la zona roja, ¿cómo se cuidan los profesionales de la psicología? ¿Deben extremar las medidas cuando están atendiendo a estos pacientes? Esto es un punto importante. Cuando empezó todo el proceso de la hospitalización de los pacientes positivos COVID al inicio de la pandemia, Gisela, los profesionales de la psicología atendíamos a los pacientes por vía telefónica. Era un protocolo de atención a distancia donde por lo general llegábamos al paciente por vía telefónica o incluso por contacto a través de otros profesionales. A lo largo de estos 2 años, este protocolo se ha ido perfeccionando, al punto que ya hoy el psicólogo también tiene un contacto cara a cara con los pacientes que los requieran. No vamos a decir que es a todos los pacientes, llegamos a ellos por vía telefónica, pero sí en los casos que los requieran, llegamos a ellos, incluso con todas las medidas de protección que todos los profesionales de la salud para evitar contagiarnos, y tiene ese contacto directo al que estamos acostumbrados en el Sistema Nacional. El cubano, como se dice en el mundo, está acostumbrado a tocar al paciente, acompañarlo, a estar cerca de él. Y al inicio nos fue un poco difícil, pero ya después nos hemos ido reestructurando en función de la tarea. Fundamentalmente, te hablaría de pacientes que se encuentran en estado de gravedad, pero algunos están conscientes y que tienen manifestaciones de miedos, temores, ansiedades, angustia, que esto los hace un poco de difícil manejo, pues ahí hemos llegado. A pacientes en el acompañamiento a los profesionales de la salud,
para explicarle sobre el fallecimiento de alguno de sus familiares, es decir, cómo comunicar malas noticias, cómo acompañarlo, cómo ayudarlo a canalizar todas estas emociones. A pacientes que nos ha pasado infelizmente o embarazadas que han tenido que interrumpir el proceso del embarazo debido a la enfermedad o a algunas patologías, y en fin. Siempre estas personas que requieran de nuestra atención, pues ahí estamos, en todos los centros, en centros de aislamiento, de positivos, en centros de aislamiento de sospechosos, y lo más importante es que el psicólogo está allí desde que entra el paciente. Siempre que lo necesite está en disposición. Y yo siempre le digo a los pacientes, es importante ver todo lo que ha pasado con la pandemia. Hemos perdido muchas personas valiosas también, incluso profesionales, en el actuar diario. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es ser responsables para que esto no nos pase más adelante. En tu experiencia personal, ¿cómo has vivido el reto de atender a pacientes de COVID-19? Primero, háblanos dónde es que labora la máster en Ciencias Yanexi Contreras, cuáles han sido los mayores retos en la asistencia desde el punto de vista personal, qué le ha aportado a la máster en Ciencias todo el trabajo con estos pacientes. A ver, yo laboro en el Hospital Finlay, pero desde que empezó la pandemia he integrado el grupo que ha funcionado para diseñar los protocolos, incluso para trabajar en Zona Roja. Me ha tocado trabajar en muchos centros. Si empiezo a enumerar, creo que vamos a estar aquí mucho tiempo. En mi experiencia, creo que lo más difícil fue la primera vez de entrar a Zona Roja. Zona Roja. Eso es lo más difícil. La primera vez que tú llegas a un lugar, y cuando hablo de Zona Roja no solo hablo del hospital, sino llegar a un centro donde hay profesionales que están pasando la llamada cuarentena para después ir a su hogar, que también es una zona roja, hay que tener todas las medidas. Creo que la primera vez es la más difícil porque uno sí está preparado desde el punto de vista de qué es lo que tienes que hacer, pero enfrentarse a ese momento es complicado. Pero se pasa. En la medida que lo vas haciendo, vas cogiendo mejor habilidades para vestirte, para desvestirte. ¿No has padecido la enfermedad? Sí padecí la enfermedad, pero no por cuestiones de trabajo, sino por y ahí fue donde me contagié. Es decir, convaleciente. ¿Sabes lo que se siente tener COVID? Así mismo es. Y de ahí la importancia también de que los convalecientes, y aquí le digo a la población también, que consultas que se han creado para la atención a los pacientes convalecientes desde la atención primaria de salud, que es importante que la población conozca, que pueda acceder a ella, que hay muchas manifestaciones psicológicas que también quedan como secuelas de la enfermedad y que existen profesionales en cada uno de los niveles de atención dispuestos y preparados para atenderlos. Gracias, Yanexi, por toda esta información, también por hablarnos de la experiencia personal que ha supuesto el trabajo, la atención directa con pacientes positivos a la COVID-19, también tu experiencia como convaleciente de la enfermedad. Una joven psicóloga muy talentosa, profesional, miembro del Grupo Nacional de Psicología, que hoy nos habló de cuál es el protocolo a cabo en las instituciones de salud para los hospitalizados con la enfermedad. De esta forma ponemos punto final a esta emisión que el comportamiento de la COVID-19 en la nación. Nos acompañó desde el primer momento la intérprete de lengua de señas, Rodríguez. Desde la media hora se incorporó a nuestra transmisión. La nación reporta 1.550 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y 13 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. El mensaje hasta ahora siempre es a cuidarse mucho, a proteger a los menores, a la embarazada de casa y al adulto mayor. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. ¡Ay, chispa, qué susto! ¿Qué estás haciendo? Mirando estas viejas fotografías. A ver, ¿y son familiares tuyos? Sí, algunos los recuerdo, pero otros no. ¡Ay! ¿Y ese soy yo con ese bigotón? ¡Qué cómico! Ese es mi bisabuelo Raimundo. Raimundo, qué nombre más feo. Contaba mi abuela que el amor de mis bisabuelos, Raimundo y Margarita, Raimundo y Margarita. era una historia de libros de cuentos.
Ay, mira quién está aquí. ¿Quién es este? Ese es mi primo Eduardo. De pequeño fue campeón de ajedrez. Lo mío, el ajedrez. Ah, ¿Y esta quién es? ¿a que no adivinas quién es esa de lazo rosado? A ver. ¿No me vas a decir que eres tú? Yo misma. Mira para eso, caray, cuántos recuerdos. Y los guardas como un tesoro. Los recuerdos son importantes para las personas. ¿Sí? La historia de cada quien y sus memorias. Les dicen de dónde vinieron, les hablan de sus antepasados, sus vivencias.